Señores, hoy tenemos un programa súper interesante. Tengo al doctor Andrés Yepes en Volar sin instrumentos, como arrancamos todos los proyectos. Volando sin instrumentos. Usted hoy debe estar diciendo, sí, yo arranqué mi compañía sin instrumentos y la fui llevando. Y hoy tenemos a Andrés que nos va a contar su historia de vida y lo que está haciendo. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. La verdad, muy contento de poder compartir con vos un gran amigo que me ha acompañado durante toda mi vida y me ha visto evolucionar, y muy contento de poder compartir mi historia con ustedes. Listo, señores. Andrés nos va a contar qué hace, cómo lo hace. Para algunas personas es un misterio, para algunas personas es, yo nunca me imaginé que eso pasaba, que eso se hacía. Andrés, vos sos médico y qué tipo de medicina has estudiado. Yo estudié medicina general en la Universidad del CES. Después decidí estudiar anestesiología porque me llamó mucho la atención, pues, como poder llevar a alguien a cirugía sin que sintiera dolor. Y posterior a esto me fui por la rama del dolor y cuidado paliativo. Andrés, vení, ¿cómo estudió no medicina? O sea, vos desde qué fecha de tu vida decías, yo voy a ser médico. Dani, ve, es una historia bastante larga. Yo realmente quería ser piloto. Cuando estaba en bachillerato, una vez le dije a mi papá que yo quería ser piloto o médico, y me dijo, lo primero que me dijo es: Andrés, aquí en este país en este momento casi no hay aerolíneas, entonces para ser piloto es bastante difícil, y lo de la medicina lo veo muy difícil porque vos no te lees ni un libro. Pues la verdad es que ¿En después qué año fue eso, Andrés? eso fue cuando yo estaba más o menos en noveno, que es más o menos en el 98, creo yo, algo así. O sea, en el 98 tenías tan claro que ibas a estudiar. Claro que sí. Sí, sí, Dani, porque yo lo que pues tenía en mente es que era o medicina o aviación. ¿Y Y por qué esas dos ramas? la aviación me gustaba mucho porque pues yo creo que era más como algo que lo de los aeropuertos, el poder viajar y tener esas oportunidades. Y la medicina, pues el cuidado de las personas me parecía bastante apasionante, y poderles dar mejoría, pues digamos, de la enfermedad. Después de esto, yo ya me enfoqué más como en medicina, y tengo pues tres primos que son anestesiólogos. Uno de ellos me dio la oportunidad en ese momento, más o menos cuando estaba en 11, de ir a ver cómo era dar anestesia en un quirófano, y después de eso dije, voy a estudiar medicina para ser anestesiólogo. Entonces, ¿Cómo fue ese primer día? Contá ese primer día. Porque es que muchas personas que te están escuchando tienen sus hijos y hoy devolvete a esa fecha. A vos ese primo te cambió la vida. así fue. Lo primero es que para mí, pues los quirófanos para todo el mundo son algo muy desconocido, ¿cierto? Uno entra a un quirófano y lo único que siente es frío y ve muchas luces, ¿cierto? Y fuera de eso son procesos que primero te tienen que canalizar una vena, todo es muy frío, las personas en muchas ocasiones no son tan cálidas, y eso aumenta pues como digamos la ansiedad y el miedo. Entonces uno entra a un quirófano y ve muchas luces, pues es algo muy iluminado, el aire acondicionado, y también para mí lo primero, lo que más me impactó fue la máquina de anestesia. La máquina de anestesia, pues en el tiempo ha evolucionado mucho. Hoy en día son muy, digamos, tecnológicas, porque pues eso mide la presión, mide la saturación, que es el oxígeno en la sangre, mide cuánto CO2, digamos, expulsa la persona cuando está bajo anestesia general, y cada vez son más, digamos, tecnológicas. También mide la concentración de los gases que le damos a una persona cuando está bajo anestesia. También hoy en día se puede poner la anestesia solo intravenosa, y la máquina maneja ciertos programas que miden en concentración, pues en microgramos cada medicamento. Entonces, en ese momento lo que más me impactó fue la tecnología. Y Y estaba muy avanzada para la época. para la época, sí, pues, o sea, es que la anestesia, las máquinas de anestesia, digamos que han venido con pequeños cambios, pero esos pequeños cambios significan bastante cuidado para el paciente,
y pues si son tecnologías, ¿cierto? En ese momento me acuerdo que le dimos anestesia a un niño que era para sacarle un balín de una oreja, pues de un oído, que se había metido el niño. Y lo que más me gustó es que el niño no sintió nada, lo pudieron sacar su balín y se fue para la casa normal. Pues, o sea, entonces eso me pareció apasionante. Yo poderle dar a un paciente o a una persona la posibilidad de no sentir dolor y no sentir miedo en un entorno quirúrgico o en una cirugía, ¿cierto? Entonces, yo me puse como meta estudiar medicina para ser anestesiólogo. Andrés, ¿cómo define uno dónde estudiar? O sea, medicina en Colombia, porque vos estás en Colombia y tu operación es Colombia. ¿Cómo define uno, debo estudiar en esta carrera, debo estudiar en esta universidad o en esta? Bueno, Porque hoy te están escuchando muchos padres que deben de decirle al hijo, vea, escuché a esta persona y según sus criterios, para esta línea es por este lado, porque uno no sabe cuando va a estudiar y uno, ¿qué le pasa a la mayoría de personas? Uno trabaja sobre supuestos, me dijeron por acá, es bueno sobre esto, y la gente habla, depende de cómo le haya ido en la fiesta. así es. Bueno, ¿cómo elegí mi universidad? Realmente, pues pienso que uno debe elegir la universidad de acuerdo a los egresados que tenga, ¿cierto? Y de acuerdo también al éxito en ciertas, digamos, o ciertas características que uno busca. Por ejemplo, yo elegí el CES porque los egresados del CES, pues me parecía que tenían mucha proyección para especializarse, algo que yo buscaba y siempre pienso que uno tiene que especializarse cuando es médico, ¿cierto? O cuando uno estudia algo, buscar cierta especialización que le dé éxito. No estoy diciendo que el éxito se mida en dinero, hay muchas formas de medir el éxito, pero que por lo menos te lleve a vos a sentirte bien en lo que haces y en lo que te gusta, ¿cierto? El común denominador de los médicos no se especializa. El ingreso a la especialización es, digamos, aproximadamente el 5 al 10% de las personas que estudian medicina, porque son puestos limitados y uno tiene que buscar ser muy bueno cuando estudia O sea, de medicina. 100 personas pasan 5 o 10, más o menos. o nada. Sí, entonces, pues un ejemplo, en la Universidad de Antioquia se pueden presentar 6.000 personas para especialización y pasan 200 o 300. Wow. Entonces, ¿qué busqué yo? Una universidad que me diera mucho conocimiento y también que me diera, digamos, las bases para yo llegar a estudiar para especializarme. Eso busqué. También, digamos, en el camino me encontré que la universidad me dio bases para yo estudiar en el exterior, que hoy en día, si yo pienso hacia atrás, posiblemente me hubiera gustado hacer los steps, que son los exámenes para estudiar en Estados Unidos y poder, pues, ingresar a una universidad en Estados Unidos. En el CES nos dieron, digamos, esas bases para hacerlo. Wow. Andrés, ¿cómo identificas por dónde te querés especializar? Yo lo tenía muy claro desde antes de entrar a medicina y al final yo no sé qué tan bueno o qué tan malo fue, porque yo estudié medicina finalmente para ser anestesiólogo, no para ser médico, sino para ser anestesiólogo. Lo tenía claro desde el primer día, entonces cuando, bueno, fui estudiando, pasó el tiempo, me ¿Cuánto gradué. demora esa carrera? Para que la gente medio... Fueron 6 años. 6 años es la Más o básica menos, sí. de medicina. Sí, más 5 y medio, 6 años. Y de ahí siguen las especializaciones. La especialización, mi primera especialización fue anestesiología, que dura 3 años. En la Universidad CES dura 3 años, en la mayoría de universidades dura 3 años, pero en la bolivariana ya dura 4 años. Sí. Y después, dolor y cuidados paliativos, que en el CES duró 1 año y medio. Sí. Andrés, pero vení, uno sale de medicina, listo, súper bien, doctor, y de ahí arranca uno a volver a estudiar. Bueno, ahí es un camino. Explícanos eso cómo es, o sea... Ahí es un camino porque yo, pues como te dije, escogí medicina para ser anestesiólogo, entonces desde el primer día yo no quería ser médico general. Entonces para mí, pues lo primero fue
le dije a mi papá, yo no quiero hacer rural. Y como la vida no, a ¿Cómo veces así? ¿Cómo así? ¿Qué es rural para la gente? el rural, a todos los médicos, pues eso ha cambiado un poco porque ya hacen como un sorteo, pero cuando yo salí, a nosotros nos tocaba escoger un rural, que pues que no lo que Se lo buscarlo, mejor adjudicaban. dicho, no, buscarlo, porque no lo teníamos, no lo adjudicaban en ese momento, pero había que hacerlo. Es servicio social obligatorio. Sí, decirse, para un Para un pueblo, una pueblo, ciudad a diferente. practicar medicina y pues por 6 meses era en ese momento. ¿A vos Entonces, qué pueblo te tocó? eh, yo pues quería hacerlo en el CES. En el CES cuando yo salí, abrieron un rural en el CES. Pero muchas personas querían ese rural. Entonces, lastimosamente no pude pues ingresar al CES y a última hora mi papá me ayudó a conseguir el rural en Santa Rosa de Osos. A Yo, 3 horas de Medellín. sí, yo no quería irme para otra parte, pues fuera de Medellín, pero igual fui. Y en la primera noche de medicina del rural me tocó hacer una necropsia. No, 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 Entonces, no, no, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, pues. ¿A usted mandan de cuántos años? yo tenía en ese momento 22 años. Sí, 22 años. Andrés, ¿cómo es esa experiencia? No, a ver, lo primero es que, a ver, hacer una necropsia es hacer el estudio de una persona que falleció para evaluar la causa. Entonces, Sí, pero uno cuando, de 22 años, cuando pues. cuando yo llegué y fuera de eso, No, no, yo le digo a la gente, si usted ve una película y se muere del susto esa noche, uno no aprende bien nunca a hacer una necropsia porque pues uno tendría que tener gusto por eso. Entonces, lo primero que me dicen es, doctor, imagínese que se murió un señor, no se sabe la causa de la muerte porque las necropsias están indicadas no en todos los muertos, sino en personas que no se sepa la causa de la muerte, en menores o en personas que murieron por una causa violenta, ¿cierto? Si vos tenés una enfermedad crónica y te morís, no te hacen necropsia. Pero este señor era un señor joven de 38 años que murió por una causa desconocida. Entonces, eso, fuera de eso, tiene una responsabilidad mayor porque tenés que estudiar todos los órganos para ver cuál es la causa de la muerte. Fuera de eso, toca preparar todo y enviarlo a medicina legal y eso es lo más horrible que me tocó. Yo decía, no, no, pues con razón yo no me quería venir para acá. Yo, yo todo el tiempo pensaba, ¿será que uno me puede volver? Bueno, pero uno va saliendo adelante de ay, Andrés. cada dificultad lo pone a uno una meta ¿A nueva. qué horas te acostaste esa noche? No, eso fue, bueno, gracias a Dios había alguien que le ayudaba a uno a hacer pues como la disección, pero pues eso era larguísimo y fuera de eso, después para hacer todos los papeles, que cada cosa hay que marcarla. No, yo te puedo decir que yo me demoré en marcar eso por ahí un mes, pero, y eso era, vea doctor, que necesitan esas muestras, no, horrible. Y yo dije, no, yo me quiero ir de acá. Entonces, eso me ¿Cómo es tocó. ser médico en un pueblo en Colombia? Porque es que para vos, recién llegado, te empieza a llegar todo el mundo. Y vos sos la esperanza de todo el mundo, Andrés. La esperanza, Así o es. sea, alguien llega a un hospital, donde sea, ustedes que han estado en diferentes ciudades o pueblos, uno llega al hospital y uno dice, ya, me va a solucionar. Y en Colombia pasa una cosa y en Latinoamérica pasa una cosa que en los hospitales no hay la infraestructura. Entonces te llega una persona con la mano quebrada y vos qué haces con un Así es, problema. mira, ¿Cómo lo manejas? hay un tema bastante complicado en ir a ser médico en un pueblo y es las limitaciones económicas que tienen los centros de salud, los hospitales, todos los médicos, las enfermeras y todo el mundo en un pueblo en torno a la salud, porque tenés limitados los medicamentos, tenés limitadas las ayudas diagnósticas, tenés limitados los tratamientos
en muchas partes no hay cirujano general, en muchas partes no hay ginecólogo. Entonces a vos te toca muchas veces responder a una demanda que no puedes, pues que no tenés, digamos, los instrumentos para volar, ¿sí? Claro, O sea, no, volar sin total. instrumentos. Y esa es Entonces, la primera cómo prueba. vuela uno sin instrumento en una clínica? Es que eso debe ser muy complejo, la persona teniendo toda la esperanza en uno. Es difícil y Pero aprendes uno impresionante. aprende mucho, sobre todo la clínica, a diagnosticar, a tratar con lo que hay también, pero muchas veces es bastante frustrante porque vos sabes que llegas hasta un punto, ¿sí? Por ejemplo, hay politraumatizados, o sea, ¿Qué es eso? pacientes personas que se han accidentado en esa vía de Santa Rosa de Osos, había muchos accidentes, sobre todo de motos, y personas que vos sabías que vos le podés ofrecer hasta un punto, porque no tenés la posibilidad, digamos, de operarlo. ¿Sí? Porque vos no aprendes a operar en este momento y por eso hay cirujanos generales, por eso hay cirujanos vasculares. Entonces, personas con heridas vasculares que vos la única posibilidad que tenés es ponerle líquidos, o sea, solución salina, que pues eso le aumenta el volumen, pero vos no tenés sangre para ponerle, vos no podés operarlo, vos no tenés un anestesiólogo allá. Entonces, tenés muchas Andrés, y limitaciones vos de 22 años. y de 22 años y también con muchas expectativas, con muchos miedos y eso te lleva a la frustración también. O sea, muchas veces yo decía, no, no, pues yo no sé si va a terminar este rural, porque urgencias, las personas tienen demasiadas necesidades porque las personas que tienen, digamos, limitaciones económicas muchas veces son las más enfermas. Las enfermedades como la hipertensión, la diabetes se dan más en personas pues, de estrato socioeconómico bajo, las infecciones también por la falta de cuidado. Mejor dicho, es un mundo y yo tenía, digamos, esa expectativa de, no, yo quiero es llegar a ser anestesiólogo. Entonces eso siempre para mí era una pelea interna, como yo tengo que estar acá con todas estas limitaciones, estas dificultades, pero yo quiero llegar a ser anestesiólogo y rápido, ¿cierto? Entonces era también, tengo que estudiar, y a vos con el cansancio, porque nosotros hacíamos muchos turnos en el rural, Que es muchos turnos. hacer turnos de noche, o Pero sea, que es muchos, o trasnochar sea, cada uno 72 horas, hacer un turno de noche. cada 72 paraban o cada Cada 72 72 horas hacías un turno de te noche. doblabas. Me doblaba. Hacías consulta en la mañana, descansabas la tarde y en la noche a las 7 de la noche entrabas a atender personas hasta las 7 de la mañana. Y al otro día, Y ¿qué? al otro día tenías el posturno, pero ¿Y el uno de posturno posturno es cuánto? muy difícil estudiar. Y tenía que estudiar para ser especialista, porque vos tenés toda esta carga, pero también tenés que estudiar para llegar a hacer un examen que tenés que pasar y ser el mejor o máximo estar entre los 3 o 4 primeros de ese examen, que se presentan 100 personas o 200, Porque si no, no porque si pasas. no, no pasas para llegar a una Entonces, entrevista. ¿cómo manejas esa presión? ¿Vos cómo la manejabas? Hoy para vos, No, yo siento que, y te cuento que para mí inclusive era muy frustrante en muchas cosas ¿por y qué? porque yo sentía que me iba a quedar en ese momento ahí. Yo decía, ¿cómo voy a pasar? Pues, o sea, y te cuento que cuando, bueno, termina el rural y llega la época de presentarse los exámenes, y me presenté al CES, que era donde yo quería estudiar anestesiología y no pasé el examen. Me presenté a la UPB y pasé el examen con uno de los mejores puntajes y ya la siguiente prueba o la siguiente dificultad era pasar la entrevista. En ese momento me entrevistaron y pues no quiero llegar a juzgar a nadie porque yo creo que entrevistar también es difícil y no pasé a pesar de que tenía de los mejores puntajes. Entonces ahí pues vos no te imaginas la frustración tan grande que pues que me dio yo
porque uno siente que va a pasar, ¿cierto? Todos pensamos que cuando uno le va bien va a pasar, pero no fue así. Y entonces la decisión mía fue, no, yo voy a seguir en el pueblo haciendo consulta, pero yo no me voy a venir a Medellín a trabajar más, porque sabía que tenía, O sea, seguías en el rural, sí, te pero ya volvías o como... me volví para Santa Rosa 2 o 6 meses más para tratar de estudiar más allá, cosa que no era real, pues, o sea, es que estudiar y trabajar es muy complicado, ¿sí? Y Y vos, sobre todo en medicina. y sobre todo que vos tenés que estudiar, digamos, cosas muy precisas que te van a preguntar. Uno nunca sabe qué le van a preguntar, ¿cierto? Pero en todo caso, me voy 6 meses y llega el momento en que digo, no, si me tengo que ir para Medellín, consigo un trabajo de consulta externa en Confama de Envigado. Y bueno, ahí empecé a estudiar y un poco más regulado, pero volví y me presenté y no pasé. Ahí no pasé, sí. Me presenté a la UPB, me presenté al CES y me presenté a la Universidad de Antioquia y no pasé. En ese momento tomo la decisión de decir, pues le digo a mi papá que me voy para Bogotá a presentarme. Entonces me fui para Bogotá y me presenté en 2 universidades, en las dos pasé ¿Y y por qué te vas para Bogotá? porque yo dije, yo ya no quiero seguir siendo médico general, es que ser médico general es muy difícil. Ser médico general es demasiado difícil porque vos tenés que saber de todo y es otra vez volar sin instrumentos, porque no tenés la posibilidad de hacer todo lo que querés y tampoco la capacidad, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que vos no sabes y nunca vas a saber en medicina por más especializado que estés. Entonces es como tener muchas personas que tienen muchas expectativas sobre vos que vos muchas veces no puedes cumplir. Ese es, digamos, algo difícil de la medicina. Entonces, después de eso, voy y paso en la Universidad de La Sabana y decido quedarme en la Universidad de La Sabana. La residencia en Bogotá, muy complicada, una cultura completamente diferente, una cultura que yo no conocía y era una cultura más de trabajo, pues digamos, en la medicina. O sea, hay una exigencia académica, pero también muy laboral. Vos tenés que hacer muchos turnos. Ahí cuando empecé hacía 9 turnos al mes. ¿Cuánto es el promedio? No, ahí empezando el primer año eran 9 turnos mensuales de 24 horas. Teníamos un posturno, pero teníamos que ir a premedicar los pacientes en la tarde en el posturno. Premedicar es como preparar las personas para una cirugía. Chuf. Y era muy difícil porque yo entré chocando con las personas allá. Lastimosamente, no, yo no sé, yo era como un ser incomprendido, pero era porque a mí no me parecía que uno tuviera que trabajar y que a toda hora pues como que yo le digo así, como que te tiraran tanto. Pues era un trato no el ideal en ese momento, pues porque yo creo que las personas cometemos el error de sobre todo seguir patrones de comportamiento y durante mucho tiempo el comportamiento de los profesores, pues, digamos, algunas regiones del país era así. En Antioquia habíamos aprendido a que pues, se trataba más como las personas y Más eso humanos. sí, más humanos. Entonces fue una residencia muy dura, sin embargo, pues la pasé, fueron 3 años de residencia y me quedé 3 años. y estaba solo. En esa época me casé, me dio la locura de casarme y yo de residente, imagínate, uno no gana plata, trabaja y está vuelto nada a toda hora. Y pues fue una decisión. ¿Uno a qué horas entra a trabajar un médico en la residencia? Nosotros llegábamos a las 6 de la mañana a hacer seminario. Entonces hacías el seminario por ahí de 45 minutos, que es una exposición de un tema, y llegábamos a las 7 al quirófano y más o menos a las 7 de la noche, 8 de la noche salís para la casa. 14 horas trabajando. Sí, más o menos. Y después tenías que estudiar pues los temas
para poder hacer los seminarios al otro No, día. yo no podría hacer eso. A mí me ponen Sí. eso y Eso es una en, cosa que en media hora ya me estoy parando. es bastante compleja. Sí, es Pues, una dedicación sí. impresionante. Es bastante compleja y en anestesia hay un tema que al principio los gases te dan sueño. Entonces vos sos con sueño ¿Por qué? porque hay fuga de gases. Vos sabes que las fugas son inevitables pues en microdosis y siempre uno aspira un poco te da un sueño horrible. O sea, vos sos con sueño, después se adapta, pero vos sos con sueño, pensando en que tenés que estar atento y que el profesor te va a preguntar en pues una Y son cantidad de operando, cosas. y son Y son operando. operando, claro. Los anestesiólogos viendo pues la cirugía y la monitoría, pero pues es un ambiente bastante hostil para la vida en ese momento. Pero uno se va adaptando a todo. Yo creo que en la vida uno se adapta y cuando uno tiene metas claras, todo eso va pasando. Entonces, bueno, llego y me gradúo y ya dije, me quiero quedar en Bogotá. Entonces empecé a trabajar en Bogotá. En Bogotá, Bogotá es una ciudad bastante grande, pues, y el tráfico en Bogotá es absurdo, pues. O sea, vos para desplazarte de un lugar a otro, pues, son trayectos de 1 hora y media o de 2 horas. Y en Bogotá, yo después, antes de graduarme, me separé y yo estaba solo, pues, y empecé a trabajar demasiado porque yo tenía unas expectativas también económicas y Hacer horas. hacer horas y horas y trabajaba más o menos de 18 a 20 turnos de 24 horas al mes y en los restos de día no descansaba, sino que hacía 12 horas, que era lo suave. Entonces me mantenía como con una maleta en el carro, en la maleta del carro, con ropa, y yo era, O sea, cada vez que te llamaban estabas disponible. no, yo amanecía en las clínicas, dando anestesia, entonces lo que podía dormir, después me bañaba y salía pues rápido para la otra clínica y sufriendo que no fuera a llegar tarde, que no me fueran a llamar, pero así fue pues mucho tiempo hasta ¿Cuánto que tiempo estuviste haciendo eso? un año, un año estuve así. Una vez trabajando 12 horas diarias. Un año trabajando de 12 a 24 horas diarias. Eso es, O eso sea, es, eso sí es un esfuerzo. eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo. Me ¿Y encantaba viste los pues, pero resultados? si vos me decís a mí qué resultado vi, de pronto lo que vi fue que aprendí mucho y, pues Sí, lo que me hoy iba muy sabes, bien pues en anestesia y era capaz pues digamos uno dice montar pues es darle anestesia a cualquier paciente sea tuviera lo que tuviera, ¿cierto? Pero si vos me preguntás, los resultados económicos fueron fantásticos y yo creo que no. Yo en este momento digo que yo pero sí estabas aprendiendo. Y sí, aprender vale. sí, ¿O sí, no? vale mucho. Sí, ok. Sí, total. Pero si me preguntan en este momento si yo repetiría esa experiencia de hacer tantos turnos, yo creo que no. ¿Cuánta gente le podías poner anestesia en un día de esos full? O sea, para uno decir No puedes llegar a ser hasta 12 o 13 personas. 12 personas. Mm. Sí, pues o sea, porque también es rápido, ¿cierto? O en los hospitales, pues o en las clínicas privadas, el tiempo es oro, pues digamos que eso es muy valioso porque un minuto de quirófano vale $60, eso está contado. $60. Un minuto de quirófano. Bueno, señores, cada vez que están un minutico allá, ya saben cuánto le vale al seguro. Eso vale, Andrés, Sí, un minuto de un quirófano vale $60 en Colombia. en todo el mundo. Entonces, ¿Cómo decir? Eso es un genérico. eso está estudiado. Más o menos, eso es un genérico. De 40 a $60. Entonces vos perder tiempo de un quirófano tiempo es plata, pues o sea, el tiempo, porque todo el mundo piensa como que no, pero pues no, o sea, el tiempo para una clínica significa mucho. Y también para los pacientes, vos entre más tiempo te demores, menos personas le puedes dar la atención. Por ejemplo, en España hay una lista de 700.000 personas esperando cirugía y eso es de tiempo, claro, pues
vos ves la extensión de los horarios en otros países y son de menos tiempo, entonces no operan tantas personas y eso se traduce en que vos te tenés que esperar. Andrés, terminás ese proceso y arrancás otra vez de cero. Entonces, llega un momento en Bogotá que me sentía demasiado cansado. O sea, yo dije, no, yo si sigo así no voy a durar porque yo trabajaba demasiado, mi vida me la pasaba trabajando. Sí, una clínica. Muchas veces yo llegaba y la comida de la nevera estaba mala porque no comía en la casa. ¿Sí? O sea, te ibas un lunes y volvías el viernes. Podía volver el domingo. Entonces era O sea, 8 días en la clínica viviendo. en clínicas, pasaba de una a otra así. Eso era absurdo. Y yo llegué a un momento en que yo dije, no, o sea, yo no puedo más. Entonces, te voy a decir una cosa muy rara y es que en la residencia yo odiaba la rotación de dolor. Y la odiaba porque en la rotación de dolor me tocaba ir a una clínica, no la voy a mencionar, pero me tocaba ir a las 5 de la mañana a presentar el seminario. Y era todo el día suba y baja escalas porque el profesor decía que no podíamos montar en ascensor. Entonces eran 13 pisos todo el día. Yo decía, esto es muy miserable, pues, o sea, ayer. Pues rebajaste. Sí, claro, sí, sí. Maravillosas, ¿no? 13 pisos. Entonces era suba y baja y nos llamaban y vea que vaya. Y yo decía, no, esto. Entonces no me gustaba dolor. Y hubo un momento en que yo estaba muy cansado en Bogotá y yo hablaba con mi papá. Mi papá me dijo, vos, ¿por qué no mirás a ver si estudias dolor? Habla con Juan Fernando Jiménez, que es un especialista en dolor de aquí de Medellín, que trataba a mi papá y muy amigo de mi papá. Yo hablé con él y él me dijo, ve, presentate allá en el bosque. Entonces, tomé la decisión de presentarme a la subespecialización en el bosque de dolor, que era con la Clínica Santa Fe. Otra dificultad, no pasé. Y para mí eso fue, yo dije, no va a pasar. Pues y entonces mi papá me dijo, pero preséntese en Medellín. Yo, pero si allá no me conocen, ¿cómo voy a pasar? Y tomé la decisión de presentarme por ahí a los 6 meses aquí en Medellín, que era la presentación. Y pasé. Entonces ya... No, y esa felicidad. No, esa felicidad. Yo dije, listo, bueno. Pero hay un tema y es que eso también aprendí y era que cuando yo era médico, la decisión era ser anestesiólogo porque para mí la medicina no era. Cuando era anestesiólogo ya estaba muy cansado de eso, ¿cierto? Aunque me encanta, pero eran unas jornadas tan largas y tan, pues, de 24 extenuantes que yo, pues, tampoco. Y en dolor, entonces uno se la pasa también buscando y buscando la felicidad. Y la felicidad muchas veces está, pues, es en ser feliz uno, no en buscar un trabajo. Pero logré, pues, digamos, a nivel profesional, llegué a donde era y pude estudiar la subespecialización que era muy diferente, ya era un tema muy diferente, más tranquilo, unos horarios más tranquilos con unos profesores que tengo mucho que agradecerles, pues, y fueron muy queridos, pues, muy buenas conmigo y llegué al momento, pues, de ser anestesiólogo, subespecialista en dolor. Con el tiempo empecé pues a mezclar la anestesiología y dolor y cuidados paliativos, pues daba unos días anestesiología y otros días dolor, pero también uno tiene que escoger, porque es muy difícil vos como hacer las dos cosas bien y tener que, pues los pacientes y a los pacientes hay que hacerles procedimientos, entonces ya no me daba el tiempo para mezclar y tomé la decisión. Yo he sido de decisiones como lentas también, pues me demoro como en tomar las decisiones y tomé la decisión de hacer solo dolor y cuidados paliativos. ¿Cuántos médicos del dolor hay en Colombia hoy? Ese dato no me lo sé, pero yo, pues, yo te puedo decir que pues, hay 500, digo yo. ¿Y cuántos médicos generales hay? Como para... No, médicos generales creo que pues 20.000 o 30.000, digo yo, no sé. Sería bueno buscar.
pero no sé. Pero en general... No, pero pues te voy a decir, Sí, o sea, 500, ponele que en Colombia por un médico general... en Colombia hay más o menos 2000, de 2000 a 3000 anestesiólogos. Sí, Y somos 52 millones de habitantes. Pues, o sea, sí. absurdo, pero pues Y médicos también del dolor, ¿cuántos pueden haber 500, 600, algo así. en todo el país? Sí, O sea, ustedes se conocen. sí, muchos nos conocemos, sin duda. Claro, no, y mira, el déficit también es de eso, porque Si un déficit, ¿cuántas personas sufren dolor? Pues todo el mundo... todo el mundo. Pues todos los adultos más o menos, del 50 al 80% de los adultos va a tener dolor crónico en O algún sea, vos momento. ya. Ya casi. Vos ya. Andrés, vení, ¿quién te consulta? Bueno, ¿quién me consulta? Me consultan personas que tengan dolor agudo. El dolor agudo puede ser un dolor posoperatorio. Digamos, el dolor agudo se clasifica un dolor que dura hasta 3 meses, ¿sí? Y también personas con dolor crónico, con cualquier tipo de dolor crónico. Puede ser un dolor cervical, un dolor lumbar, un dolor en las rodillas. Que hay más de uno de estar diciendo, uy, yo tengo este problema. Uy, no, vea. A todos. Y lo bueno es que hay muchas alternativas Por ejemplo, para el tratamiento del dolor. Los bloqueos que hoy en día pues se conocen mucho son alternativas para tratar el dolor, pero cuando uno tiene un dolor crónico, pues se considera una enfermedad crónica. ¿Crónica qué es? Que va a durar toda la vida. Crónica no significa que es muy fuerte o que es muy poquito, no. Crónica significa que ese dolor te va a acompañar toda la vida, pero hay alternativas para minimizarlo y que vos seas más funcional y tengas una mejor vida. Andrés, vení, esa gente que se toma un Dolex, una aspirina, una acetaminofén, ¿qué pensás vos de eso? El que todos los días toma uno Pues para que se me quite el dolorcito. lo primero es que no se debe uno automedicar, la verdad, Pero esa porque persona, ¿qué le está pasando? Esa persona que toma todos los días un Dolex porque le duele la espalda, un hombro. hay medicamentos que no son muy malos para las personas. Pero, por ejemplo, las personas que toman Advil todos los días, los Advil son unos medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos y esos medicamentos pueden producir, digamos, úlceras gástricas, que es un efecto adverso gastrointestinal, pero también pueden dar una falla renal, que es que se te dañen los riñones, pero también aumentan el riesgo cardiovascular, o sea, que te dé un infarto. ¿Qué hace un Dolex o un Advil? No, el Dolex, ¿Qué le hace al el cuerpo? Dolex es un medicamento, digamos, más benigno. Es un sedante. No hay problema. Ellos actúan en unas vías que, digamos, digamos, sería bastante, digamos que no creo que sea el objetivo, pero actúan en unas vías del cuerpo para disminuir la inflamación o en unos receptores del cuerpo para producir disminución del dolor. ¿Sí me entiendes? Pero lo que digo yo, uno no se debe automedicar porque lo primero hay que buscar la causa del dolor, ¿cierto? O sea, no todos los dolores de la rodilla son por artrosis o no todos los dolores lumbares son por artrosis. Entonces es muy importante buscar la causa del dolor y si definitivamente la causa es una artrosis de rodilla, hay alternativas para el tratamiento. Cada vez hay más alternativas, cada vez hay más tecnología. Hay, por ejemplo, los bloqueos, Andrés, radiofrecuencias. has hablado de bloqueos, ¿eso qué es? Un bloqueo es con una aguja llevar un medicamento, ya sea a un nervio, una articulación, un tendón, y se lleva con un método de imagen, ya sea ecografía, fluoroscopia o tomografía, ¿sí? En mi caso yo utilizo ecografía y fluoroscopia, que el fluoroscopio es tomarte una radiografía, digamos, de manera dinámica, ir poniendo la aguja, y muchas veces en vivo vamos pasando el medicamento. Entonces es, digamos, una muy buena alternativa que bien manejada, pues al paciente le va muy bien. Andrés, vení, ¿qué tanto ha avanzado la medicina? Eso yo creo que es una pregunta de todo el mundo. Dime, ¿esto ha avanzado o no ha avanzado? No, ¿A qué nivel ha avanzado? la Porque medicina, la gente sigue muriendo de cáncer. sin duda, y nos vamos a seguir muriendo de cáncer. Pero eso no debería, pues, o sea, mi abuelita hace 40 años
le pasó eso. El tema de la medicina es que sí hemos avanzado mucho, o sea, la medicina ya está en la genómica, que es el estudio de los genes. Sí. Cada día hay más medicamentos, cada día hay más tecnologías para ofrecer, pero el tema es que, por ejemplo, el cáncer, que es un tema bastante, que yo también me he preguntado eso, siendo médico, ¿por qué no somos capaces de curar el cáncer? Oye, el Y es, SIDA, y e- pues, pero el SIDA ha avanzado mucho, el SIDA ya es una enfermedad crónica, por ejemplo. sí. El SIDA es una enfermedad crónica que la mayoría de personas que tienen SIDA ya si se tratan no se mueren por el SIDA. O sea, se toman los medicamentos antirretrovirales que cada vez tienen menos efectos adversos también y el paciente puede tener control, inclusive tener la carga viral, que es tener el virus no detectable en sangre. Entonces, la medicina sí avanza mucho. Lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer es que tiene demasiadas vías y la replicación celular de las células por cáncer es muy rápida y hay Pero se muchos siguen genes. utilizando los mismos métodos, Andrés. No, pero No. cada vez salen más medicamentos pues, quimioterapéuticos, cada vez los tumores se clasifican de mejor manera, se estudian más, la radioterapia es más precisa y ya no te hace tantos efectos adversos. O sea, el diagnóstico cada vez es más temprano. La tecnología en imágenes diagnósticas también es muchísimo mayor Sí, y por antes era eso un se detecta. milagro. Antes se moría alguien y decían que no, se murió de repente, pero pues se morían muchas personas, se morían de cáncer o se morían de un infarto y pues no lo detectaban y el hombre sufría un rato, no. La tecnología, pues la medicina cada vez avanza más. Inclusive las enfermedades cardiovasculares en este momento están muy estudiadas. Si vos tenés, pues te pueden hacer un score de calcio y te dicen que tenés una placa de tanto. Entonces, pues si sos prevenido y no te vas a morir de eso, ¿me entiendes? O sea, sí hemos avanzado mucho y hay muchos métodos diagnósticos para todas las enfermedades. Andrés, ¿qué te gustaría estudiar de acá para adelante? Ya el estudio o mis objetivos son pues estudiar cada vez más los tratamientos para las personas para brindar Pero te vas a pues quedar en esa zona. alternativas. Sin embargo, a mí por ejemplo me gusta mucho las finanzas, pues digamos lo he visto como una alternativa en algún momento, ¿cierto? Porque definitivamente yo creo que uno tiene que saber varias cosas en la vida, pues hay un dicho que dice que el que solo medicina sabe, ni de medicina sabe. No sé si alguna vez te has sentado con un médico que no sepan hablar de nada. No saben de política, no saben de economía, no saben de finanzas, no saben de tecnología, solo medicina. Y pues en este mundo pues tenemos que aprender de todo, creo yo, Dan. Nota. Andrés, súper buen espacio, hermano. Muchas gracias por la invitación, Dani. Te agradezco Muchas mucho. gracias y muy bacano ese tema médico. Venga, sí, tenemos unas preguntas. Y aquí está parte del público que le van a hacer unas preguntas. Andrés, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta muy orientada a lo que son el tema de paliativos. Usualmente las personas que entran ya a cuidados paliativos son personas que ya tienen una condición que pueden incluso saber que van a morir en algún punto. ¿Cierto? Pero ¿Cómo es buena el pregunta. proceso de hacer el tratamiento de esas personas o de interactuar con esas personas? A ver si tienes alguna anécdota o ¿Cómo los preparan o qué? por ese tipo de personas. Bueno, lo primero y una gran aclaración es que los cuidados paliativos no son solo para el paciente con cáncer. Todos pensamos que cuando nos dicen cuidados paliativos es que ya lo mandaron a morirse. O sea, vaya, que se muera, ya por usted no hay nada que hacer, vaya y tómese 3 gotas de morfina o algo así. Pero realmente no es así. Los cuidados paliativos son el tratamiento de enfermedades crónicas, el tratamiento de los síntomas de enfermedades crónicas. Por ejemplo, los pacientes con falla cardíaca que están pues con hinchadas las piernas, digámoslo así, Sí. y que tienen dificultad respiratoria, también se les pueden brindar cuidados paliativos para que no tengan tantos síntomas, no se sientan tan ahogados. Las personas con EPOC,
que tienen Esos son críticos. dificultad respiratoria y se sienten muy ahogados en todo momento. También hay cuidados paliativos para las personas con EPOC, para que no estén tan sintomáticos. Y ya las personas con cáncer, pues digamos que tienen bastantes síntomas, unos dados por la enfermedad, como el dolor. Más o menos el 50% de las personas en estadios iniciales de cáncer tienen algún dolor, y hasta el 80% cuando tienen el cáncer avanzado tienen un dolor de moderado a severo. Entonces el dolor es un síntoma pues bastante, pues un síntoma cardinal, digámoslo, de la enfermedad. También, digamos, los síntomas psiquiátricos hay que tratárselos, pues, como el estado de ánimo. También las personas sienten que no tienen, pues, como ganas de nada y pues, mucha dificultad para realizar sus actividades. Vení, ¿por qué cuando les ponen, no sé si es la quimio o esa inyección que le ponen a las personas, por qué los baja tanto? ¿Por qué los debilita tanto? ¿Cuál es el objetivo de eso? A ver, la quimioterapia son medicamentos citotóxicos, o sea, que producen toxicidad a las células, pero no solo a las células del cáncer, sino El organismo. al organismo en general. Entonces, esos quimioterapéuticos pueden dar anemia, o sea, te pueden bajar los glóbulos rojos que te dan, pues, digamos, el transporte del oxígeno. Entonces, vos puedes estar como, digamos, bajito. También pueden dar síntomas como náuseas, ganas de vomitar, pueden dar vómito, muchos síntomas, pero también el tumor, como libera unas sustancias, esas sustancias te dan también esos síntomas, estar bajito de energía, pues digamos tener cansancio permanente. Entonces son los dos, tanto el medicamento como la enfermedad. Entonces, los cuidados paliativos que son, hay que perderle el miedo a los cuidados paliativos, por cierto, no a los que mandan a cuidados paliativos que ya se van a morir, sino que son para tratar síntomas de la enfermedad crónica. Andrés, vení, si alguien tiene un tema de que quiere llevar esos cuidados al nivel con vos, ¿qué tiene que hacer? O sea, si alguien te quiere contactar, si tiene un problema, ¿vos dónde operás, dónde trabajás, dónde te ubica uno? Bueno, en el momento estoy pues en mi consultorio, en el Tesoro, en la Torre 2, consultorio 1462. Ahí atiendo personas tanto particulares como de pólizas, y también en la Clínica Las Américas, que es donde hago más digamos, el intervencionismo de pacientes con cáncer, ¿cierto? En cualquiera de las dos partes me pueden consultar. ¿Y en qué teléfonos? El teléfono es... O no, mejor no lo pongamos. Sí, mejor no lo pongamos. Pero listo. Pero sí les voy a dar mis redes sociales. Sí, mejor. Es andresyepes.dolor y cuidado. Ahí pueden ubicarme. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer. Yo les respondo absolutamente a todo el mundo. Y ahí en mis redes sociales está el teléfono del consultorio. Listo. 3.000 y gracias, papá. No, muchas gracias, Daniel.